supuesto, por qué la Argentina a nivel inseguridad no la está pasando para nada bien. ¿Cuántos casos, qué preocupantes, cada vez más violentos, pero la inseguridad en el conurbano, en la capital federal, está a la orden del día? Como bien decís, Fabio, realmente la situación es alarmante. Desde hace largo tiempo la Argentina vive un estado de anomia, que no es una novedad, pero ahora se agrega un estado de permanente indefensión. Se evidencia una situación de hartazgo por parte de la ciudadanía, que es muy peligrosa. La justicia por mano propia es la antítesis del Estado de Derecho, y hoy en día lo que estamos advirtiendo, y lo digo con mucha preocupación, es una situación de hartazgo por parte de la ciudadanía donde intenta defenderse por sus propios medios, lo cual lleva a una violencia generalizada en la cual el Estado tiene que intervenir de inmediato, si no las Ujú. consecuencias van a ser peores. Es un panorama muy creciente, se está viendo cada vez más la justicia por mano propia. Por supuesto que tendría que haber una justicia, pero ¿por qué la justicia muchas veces pareciera que está más del lado del delincuente que de la propia víctima? Porque vos contás habitualmente aquí con Eduardo que de pronto se condena a un violador, a un asesino, y siempre, viste, una más le dan que... ¿Por qué suena esto? Te lo pregunto desde el lenguaje llano de un ciudadano. ¿Por qué muchas veces pasa así y no hay una justicia correcta para aquel que delinquió, que mató, que violó? Te entiendo perfectamente el sentido de la pregunta, Fabio. Y acá hay un punto también que es muy importante y es coincidente con lo que está ocurriendo en los últimos días en el país. Fíjate vos que la agenda política en sí se ha centrado en los últimos días en la denominada reforma judicial. Pues bien, la reforma judicial va para un lado que incluso no va a resolver estos problemas que vos estás manifestando en lo concreto, sino que el cuerpo del proyecto apunta básicamente a otro tipo de circunstancias, pero lo cierto es que hoy, al día de hoy, al 28 de agosto, los jueces de la República Argentina trabajan con un código penal del año 1921. Y eso me encargo de decirlo siempre, que ha tenido un sinfín de modificaciones y reformas, pero el Código Penal actual con el que se aplica la ley penal es del año 1921. No quiero decir que sea bueno o que sea malo, lo que estoy diciendo es que es un código que en muchos aspectos no contempla las situaciones que atraviesa la sociedad argentina al día de hoy. Y mucho tiene que ver con lo que vos estás planteando, lo que ocurre, por ejemplo, con la reincidencia, que el nuevo código lo trata muy específicamente, lo que ocurre con la aplicación de la pena en muchos aspectos, que hoy en día hay que tener claro que el Código Penal delimita el marco de actuación y legalidad de los magistrados. Es decir, si por ejemplo un magistrado, su intención es no conceder una excarcelación, pero la ley lo contempla, necesariamente el marco de legalidad de actuación del magistrado es la ley penal. Entonces, si no munimos de instrumentos a los magistrados para que puedan actuar, lógicamente que se van a reiterar este tipo de situaciones que la sociedad entiende injustas y con derecho. Ujú. Entonces es un trabajo, como siempre digo, mancomunado, no recae únicamente en la justicia, porque la justicia trabaja con los instrumentos normativos que le provee el Congreso de la Nación, y a su vez eso se traslada también a lo que tiene que ver con el día a día en la materia de prevención de las fuerzas de seguridad. Es un trabajo mancomunado y que se tiene que atacar desde distintos frentes. Entonces, lo que refiero yo en cuanto a la normativa, está el proyecto elaborado en la denominada Comisión Borinsky, que es un trabajo serio, concienzudo, con muchas consultas, con muchas opiniones de distintos doctrinarios, y está a punto de tratarse, no se ha puesto en vigencia, lo mismo que el Código Procesal Penal Federal, que en determinadas provincias se está utilizando, pero es un tratamiento progresivo que al día de hoy no ha llegado a la totalidad de la nación. Esos son los instrumentos con los que va a trabajar la justicia, y si no lo ponen en práctica y no se pueden utilizar, van a seguir ocurriendo hechos de esta naturaleza, porque el código, como reitero, no quiero decir que sea bueno o malo, de hecho es un código muy bien redactado, pero del año 1921. Algunas situaciones ya
no las pueden perseguir con una normativa que se encuentra obsoleta. Ujú. Estamos conversando en el locutorio con Germán Ferreiro, que es abogado penalista. Germán, te quiero llevar un caso emblemático que creo que ha conmovido a la sociedad toda por cómo se ha desarrollado. El caso este del jubilado que termina matando a un delincuente. Yo te hago una pequeña introducción. Ese día el jubilado no se levantó con ganas de matar a alguien. Terminó matando porque, bueno, estos delincuentes le ingresaron a la casa, todo. Pero vamos a la causa y la consecuencia. Si el delincuente no hubiera estado con un arma, hubiera estado trabajando, por ejemplo, cosechando papas en Balcarce, no hubiera pasado lo que pasó con el abogado. ¿Se entiende? Y muchas veces después la justicia recae. Estuvo bien, estuvo mal en matarlo, ¿por qué empuñó un arma? ¿Por qué lo termina matando? Y no se hace foco tanto en el delincuente. ¿Me equivoco con este planteo? ¿Sabes lo que sucede, Fabio, en ese punto? Que volvemos un poquito a lo que conversábamos antes. Estos hechos desafortunados ocurren cuando el Estado no puede garantizar la seguridad y el particular, como puede, tiene que defenderse. Entonces, luego vamos a entrar a debatir si existió una legítima defensa, si existió un exceso en la legítima defensa, si actuó conforme a derecho, si atravesó una situación de emoción violenta diferida. Hay un abanico de posibilidades para estudiar la situación fáctica en concreto, pero lo particular y lo que resalta es que eso ocurre cuando el Estado no garantiza la seguridad, porque nunca tendría que haber atravesado este buen hombre esa situación. Porque ahora, en vez de defenderse, se encuentra en un problema, sometido a un proceso penal, con todo lo que eso conlleva, con una situación delicada de salud, cuando nunca tendría que haber ocurrido. Y si ocurre, tiene que ser un hecho aislado. Acá la realidad es que estos hechos se dan todos los días. Por eso uno lo observa con preocupación. Si el Estado no garantiza la seguridad y nos empezamos a defender cada uno como puede, va a ser un desastre. Entonces, donde hay que apuntar es que estos hechos no se reiteren. Lo que ocurrió con el jubilado es lógico. Si un hombre que está dentro de su casa, en su morada, le intentan ingresar 5 veces para asaltarlo, se puede discutir después lo que tiene que ver con la taxatividad penal de la conducta, pero lo que haría cualquiera con sentido común es intentar defenderse. Después, como te dije antes, si existe un exceso, si existe una emoción violenta, se va a dirimir judicialmente, pero es muy triste que este hombre tenga que atravesar un proceso penal producto de una situación que él mismo no generó, como bien decís vos. Germán, es un placer realmente hablar con vos, muy claro todo lo que vos comentás. Decinos, ¿cómo hace la gente para contactarse con el estudio? Agradezco tus palabras, Fabio, como siempre. Me pueden contactar en el 15 57 57 12 49 o por vía de correo electrónico info@germanferreiro.com.ar. Repetilo, por favor, el número y el contacto. Las 24 horas en el 15 57 57 12 49 o por vía de correo electrónico info@germanferreiro.com.ar. Un fuerte abrazo y que tengas muy lindo fin de semana. Fuerte abrazo, Fabio, un gran placer como siempre. Para mí también, ¿eh? Germán Ferreiro, abogado penalista.